Soy Secnicté Mendoza Valdivia, estudiante de la maestría en Educación con orientación en tutoría en la Universidad del Valle de México. Presento la globalización de la educación como tema del proyecto integrador Etapa 2, con el objetivo de mostrar mi perspectiva de las necesidades que tiene nuestro país en el área educativa. Entendiendo a la globalización como un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural con impacto mundial y como resultado de la Guerra Fría, es natural que este proceso traiga consecuencias en la actualidad, como lo podemos ver con la multiplicación y expansión de fuentes de información y comunicación, así como el uso intensivo de tecnologías y la transformación de la naturaleza del trabajo. Estos continuos cambios que vivimos hoy en día en las actividades humanas repercuten en la educación con efectos que son difíciles de predecir. Las naciones de todo el mundo tienen el propósito de actualizar sus métodos para alcanzar los objetivos mundiales sobre educación, para no rezagar sus logros y resultados académicos. Sin embargo, es preciso crear nuevas orientaciones que no estén ligadas a la historia de otros países o del propio, ya que estos patrones siguen siendo desactualizados y con resultados lentos. Actualmente es necesario crear un nuevo rumbo en los objetivos de los sistemas educativos nacionales con la intención de ir renovando la participación de los individuos en los ámbitos económicos y laborales de sus contextos sociales. De la mano con la globalización, es preciso que la educación cumpla con objetivos que permitan preservar y cultivar los valores que garanticen la convivencia y el desarrollo humano integral. La educación en el mundo podría contribuir a regular la globalización si se enfoca en la creación de condiciones que garanticen los derechos humanos. Debe poner atención especial en los potenciales de la diversidad humana, al incentivo de la autonomía del estudiante y centrarse en formar especialistas en derechos humanos que se conviertan en promotores de la cultura de la paz y la solidaridad internacional. En síntesis, la escuela tiene la obligación de contribuir a la integración armoniosa de los alumnos dentro de la sociedad, hacerlos partícipes de los valores fundamentales y propiciarles las herramientas para que ellos mismos puedan participar de forma constructiva en la sociedad. Las organizaciones mundiales muestran una postura sobre lo que debe ofrecer la educación para seguir el ritmo de los cambios globalizados que vive nuestra sociedad en la actualidad. El Banco Mundial, la UNESCO, la OCDE y el BID son 4 de los organismos internacionales que tienen gran influencia en las políticas educativas de los países subdesarrollados. Estas agencias son creadas y sostenidas por un conjunto de países como respuesta a objetivos similares en un ámbito regional o mundial. La UNESCO ha impulsado la política educativa para adoptar un nuevo concepto de aprendizaje centrado en el saber saber, saber hacer y saber convivir. Esta organización considera que la educación es un derecho para todos, que debe ir acompañado de la calidad. Además, se centra en la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza y la estimulación del desarrollo sostenible. En México, muchas de las posturas gubernamentales están encaminadas a lograr los objetivos mundiales en materia de educación. Los encargados del desarrollo sustentable del país y el cumplimiento de los estatutos legales deben considerar la postura real de la nación frente a la globalización que impera en la sociedad actual. Varios de los problemas que nuestro país enfrenta sobre las exigencias de las organizaciones mundiales están regidos por los ámbitos político, social y económico, que se ve reflejado en la pobreza extrema, la falta de oportunidades laborales y la discriminación de los pueblos indígenas, además de las luchas que históricamente prevalecen. Con la crisis que actualmente atraviesa el mundo por el COVID-19, la OCDE puso de manifiesto las deficiencias y la desigualdad de los sistemas educativos nacionales. A medida que los gobiernos empiezan a reconstruir su economía y los medios de subsistencia de la población, es fundamental que el gasto público en educación a largo plazo se mantenga como prioridad para garantizar que todos y cada uno de los jóvenes tengan la misma oportunidad para continuar educándose, triunfar en la escuela y desarrollar las competencias que necesitan para contribuir a la sociedad. En México, las políticas educativas no son acordes a las necesidades de la población.
El ejemplo más claro que estamos viviendo es la pandemia, reflejado en la desigualdad económica de las familias, lo cual limita las oportunidades laborales y el acceso a las tecnologías, e imposibilita la comunicación entre los diversos actores de la educación, alumnos, maestros y padres de familia, y se ve reflejado en la deficiencia de aprendizajes significativos. A raíz de la necesidad de convertir la educación nacional en una modalidad a distancia por la pandemia del COVID-19, las deficiencias que tiene nuestro sistema educativo nacional se han visto más marcadas, y es imprescindible que sean atendidas para continuar con el logro de los objetivos principales de la educación y de los aprendizajes significativos que le abran camino al estudiante en la actual sociedad. Las acciones deben guiarse desde la reestructuración de los sistemas político, económico y social de nuestro país, y con ello crear nuevas oportunidades que provoquen la igualdad económica de las familias. Es importante considerar que la primera estructura de la educación proviene del hogar, ya que es la primera sociedad a la que pertenecemos y la fábrica de valores que nacen de nuestros padres. Desde ahí inician nuestras enseñanzas. Es por ello que la estabilidad financiera de las familias mexicanas y la educación formativa en las escuelas deben ser una prioridad. Algunas de las mejoras y acciones que pueden mejorar la calidad educativa de México son fortalecer la formación inicial docente, mejorar la evaluación para aprender, mejorar el desarrollo profesional, impulsar la autonomía escolar y fortalecer la participación social.